Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos agradecidos con Dios porque tenemos la vida. Oh, hermano, qué bendición es que estamos vivos. Amén. Muchos anoche pasaron al descanso y muchos esta mañana no se pudieron levantar. Pero Dios es bueno con nosotros. Un día más de oportunidad. Gloria a Dios por Dios eso. Dios es bueno y Él nos da cada día que pasa un día de oportunidad. Allá nosotros, ¿verdad? Si lo tomamos verdaderamente como debe de ser. Estamos felices y contentos. Bendiciones a todos los que se dan cita para estar con nosotros en la hora del poder. Estamos listos para presentar los temas que tenemos en la hora del poder, que verdaderamente son muy edificantes. Si hay temas en la realidad, todos los temas son edificantes, verdaderamente. Pero estos, yo siempre digo, son verdad presente. Esto es lo que nosotros necesitamos hoy. ¿Por qué? Porque es una preparación de carácter, es una preparación en nuestra vida personal. Y por eso yo siempre digo que el Señor conoce la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así que le damos la bienvenida a mi hermano y gracias nuevamente por estar listo para darnos el tema y también para ayudar a entender el tema. Qué bendición, mis queridos hermanos, qué gran alegría, qué gran gozo poder compartir siempre los principios de la palabra de Dios. Nosotros hablamos siempre de los principios aquí escritos. Sabemos de que esta es la palabra profética más segura. Sabemos de que nosotros qué bien haríamos en poder entender lo que Dios tiene para nosotros en estos tiempos. Yo le voy a decir a ustedes, Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios lo quiere usar a ustedes, me quiere usar a mí, a todos. Dios nos quiere usar para la proclamación final del último mensaje de misericordia. Y que este reino por fin sea consumado y bueno, llegar nuevamente a estar un día con nuestro Señor Jesús. Esa es la esperanza maravillosa, ¿verdad? Y eso será lo más maravilloso. Una gran esperanza realmente. Y qué privilegio, yo siempre digo, ¿no? Qué privilegio tener participación en la obra que Cristo ha dejado en esta tierra. Sí, amén. Eso es lo más grande para mí, verdaderamente. Yo espero que cada uno se sienta feliz y contento también, donde quiera el Señor lo use. Así que debemos trabajar siempre felices y contentos. Amén. Bueno, el tema de hoy, otro tema maravilloso. ¿Oramos? Sí, oramos. Oremos. Bueno. Vamos a orar. Okay. Oremos, nuestro Padre, bendito seas, oh Dios, gracias por este momento solemne para nuestras vidas. Sí, Señor. Porque hoy, oh Dios, podemos compartir tu palabra libremente. Gracias por tu consejo, que puede, Señor, ayudar a alguien en necesidad en esta hora. Sí, yo sé que hay muchos en necesidad. Que este consejo tuyo pueda llegar a sus corazones, a impresionar, oh Dios, aquellas cosas, Señor, para hacer cambios verdaderamente y que seamos partícipes de esta bendición. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Bueno, estamos listos. Dice la relación entre el carácter y la templanza. Templanza, sí, templanza. La relación entre el carácter y la templanza. ¡Wow! Qué maravilloso es que el Señor nos habla a través de su palabra, ¿sabe? Amén. Y eso es lo más grande, porque fíjese, aquí dice, templanza es el elemento regulador
entre nuestros impulsos negativos y la razón, o más bien lo que nos ayuda a controlar esos impulsos. O sea, eso es lo que hace la templanza en el hombre, ¿no? En la persona. Ayuda a controlarlo, o sea. Es el regulador. Es el regulador, correcto. Regula esa ira, ese pleito, tantas Todo cosas. eso negativo. Todo lo negativo, eso es lo que hace. Templanza es el elemento regulador entre nuestros impulsos, o sea, negativos, y la razón no, o más bien lo que nos ayuda a controlar esos impulsos. Oiga, qué lindo, ¿no? Yo puedo comparar la templanza, es como cuando un niño llora, hace berrinches. Ajá. Usted le lleva un dulcito y se calmó. Ahí, exacto, eso es cierto. Esto es lo que es la templanza. Eso es la templanza. Es el dulcito de la vida. El dulce de la vida. Así Ay, es, qué lindo, justamente, ¿verdad? ¿no? Ojalá que todos podamos obtenerla, y si no la tenemos. Si la tenemos, ¿verdad? Recuerda, hermana Dina, que esto es parte de una de las características de los 7 espíritus de Dios. Y ¿cierto? Justamente ahí en Gálatas, capítulo 5, 22 y 23, leemos eso precisamente. Eso es parte de los frutos. Eso ¿verdad? es parte de los frutos. Así es. Dice así: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Oiga, eso es maravilloso, ¿no? Yo le voy a decir a usted un espíritu. Cuando hablamos también de templanza, hablamos de un espíritu de dominio propio. Ajá, ¿verdad? correcto. Así de eso, es. Cuando templanza es igual a dominio propio. Imagínese usted, ¿no? Aquel hombre, aquella mujer que se sabe dominar a sí mismo. Que no importa las circunstancias, las situaciones de la vida, es un hombre que siempre se sabe controlar, porque el Espíritu de Dios, que eso no es sus espíritus, está dentro de él. Eso es llegar a un nivel, yo diría, de los más altos, prácticamente. Sí, verdaderamente que sí. Ahora. Sí. Y ojalá yo anhelo y le pido a mi Dios, porque, oiga, eso es maravilloso. Entonces, ¿qué es templanza? Templanza dice, está relacionado con la sobriedad, ser sobrio. Ser sobrio, ¿verdad? sí. Ser moderado, ¿verdad? Ahí está, del latín temperantia. La templanza está relacionada con la sobriedad o moderación del carácter. Se trata de una virtud moral que consiste en la moderación de los apetitos. Mire, oiga, ahí hay un punto. También, así es. Pues hay un punto. Dice, primer punto es moderación de los apetitos y de la atracción que ejercen los placeres a partir de la razón. O sea, 2 cosas. Un espíritu templado es aquel que sabe controlar sus apetitos. Número 1. Y también que sabe prácticamente ejercer control sobre los placeres. Sobre los placeres, Sí, así 2 es, cosas correcto, bien importantes. 2 cosas y importantes. obviamente, usted sabe que todo eso viene de la razón. Por ejemplo, yo le digo a usted, por decirle algo, ¿no? ¿Qué relación tiene, bien como dice acá, por ejemplo, si yo soy una persona intemperante, soy una persona glotona, ¿verdad? Soy una persona que prácticamente le doy riendas a mis apetitos. ¿Qué tiene que ver eso con mi relación espiritual? Primero, yo sé que con mi relación física estoy quebrantando leyes. Así es. Pero ¿será que eso tiene que ver con mi relación espiritual? Mucho tiene que ver. Muy bien. Mucho tiene que ver, porque la verdad de las cosas que cuando uno sobrecarga el estómago, el estómago, pues, entonces, ¿qué pasa? Se embota el entendimiento. Sí, nuestro sentido, nuestra mente, como dice acá. Mente, así es. Por lo tanto. Y ahora nos razonamos. Ajá. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hermana Dina, no sé si usted ya ha pensado en esto. Por ejemplo, nosotros hemos oído hablar de los borrachos, ¿verdad? Sí. Una persona borracho es aquel que se ha pasado de excesos de alcohol, ha tomado demasiado. Es un borracho. Pero usted sabe que un borracho
¿verdad? También se puede, muy bien, uno se puede emborrachar cuando uno come demasiado o come muchas cosas a la vez. Ajá, Uno también. se puede emborrachar. Sí, así Entonces, es. ¿qué sucede con borracho? Yo le digo a usted, yo no sé si a usted le ha tocado alguna ocasión, por ejemplo, alguien me dijo, me encanta dar el estudio a los borrachos. Y yo le digo, ¿y por qué te encanta? Si ellos ni entienden. ¿Verdad que sí? Una persona borracha no tiene razón, ¿verdad? No le funciona la razón. Así es. Lo mismo pasa con aquella persona que come demasiado. ¿Qué Correcto. sucede? Es una persona que no razona. No razona. Y cuando razona de una manera, pues negativa, como dice acá. Entonces, por eso dice aquí, razona con ¿qué? Con impulsos negativos, prácticamente. Así es. ¿Verdad que así sí? es. Entonces, Correcto. por eso dice aquí, también significa dominio propio y continencia. Miren, Dominio prácticamente. propio y continencia. eso es lo que significa también, dominio propio y continencia, o sea, abstenerse uno prácticamente. O sea, sí. ¿Verdad que así sí? es. Entonces, ¿por qué razón nosotros hablamos de este punto? Carácter y templanza. Yo quiero llevarlos al primer comentario, si usted me permite, dice acá, Ok. recibiréis poder. Esta es hoy la gran necesidad de cada iglesia del planeta. Imagínense. ¿Qué necesidad? La Yo pensé, necesidad hermano, de la templanza, de la... yo pensé que lo que necesitaba la iglesia era Cristo. No, es necesitar a entender que... Ahora, pero fíjese bien, sí, es cierto, necesita a Cristo. Sí. Los que no han aceptado a Cristo. Pero aquí están hablando de aquellos, dice, la iglesia. La Se entiende iglesia, que ya están en la iglesia. Ya están en la iglesia, así ¿Qué es. es lo que ellos necesitan? Templanza. Templanza. Dice acá, esta es hoy la gran necesidad de cada iglesia del planeta. Necesitan templanza, dominio propio, necesitan continencia. Así es. Fíjese, eso es lo que necesita hoy la iglesia. Yes. Porque si alguno está en Cristo, bueno, obviamente, ¿verdad? Exacto. Yo ya soy un nuevo ya soy un Nueva creyente. criatura Soy una es. nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pasaron Yo no tengo que todas. seguir viviendo como antes. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todas son hechas ¿verdad? nuevas. Ahí está en 2 de Así Corintios capítulo 5 y 17. Lo que es objetable en el carácter, mire, lo que es objetable en el carácter es eliminado por el amor de Jesús. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti, yo era uno de ellos, yo era un glotón, ¿ya? Exceso, comía demasiado, le voy a decir, me encantaba todo lo que eran carnes, postres, bueno, la buena vida. Porque según nosotros. yo le voy a decir a usted, hermana Dina, que yo vine a disfrutar la vida prácticamente. Bueno. Lo que quizás en mi país no tuve, de niño, de pobre, pues ahora yo lo vengo a disfrutar. Como consecuencia, ¿qué sucedió? Pues perdí, como consecuencia de ser glotón, de ser un intemperante, mi salud empezó a deteriorar. Yo creo que eso nos ha sucedido a todos. ¿Verdad que sí? Sí. Empieza a deteriorarse mi salud. Entonces, cuando yo llego a los 50 años, realmente, yo le voy a decir a usted, dije yo, tengo que hacer un cambio. Claro. O ¿Verdad? sea, porque no es porque se lo pidan, alguien le diga, sino porque La vida. uno lo siente. La vida el ya me cuerpo. estaba pasando la factura. Exacto, ¿Verdad que así sí? es. Así Entonces, es. tuve que hacer un cambio. Si yo no hubiera hecho un cambio, mis queridos hermanos, yo ya hubiera adelantado mi muerte. Ah, sí, eso no hay duda. ¿Por qué razón? Ajá. Condiciones, presión alta, diabetes, colesterol, todo ¿por qué razón? Por vivir una vida intemperante, Intemperante. por no tener templanza. Y por eso, mis queridos hermanos, yo le voy a decir a usted, ¿y de dónde se origina todo esto? Bueno, sigo leyendo, dice, todo egoísmo es expulsado. ¿Cuándo? Cuando nosotros entendemos quiénes somos nosotros. Sí. Cuando entendemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, Ajá. todo egoísmo es eliminado, ¿verdad? Es expulsado, toda envidia, toda maledicencia arrancada de raíz, De raíz. y se opera una transformación radical en el corazón. Gloria Mis a queridos Dios, hermanos, así eso es lo que tenemos que anhelar nosotros, una transformación, porque por nosotros mismos no podemos, a mí me costó. Más bien fue con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, que pudimos vencer prácticamente todas estas situaciones. Bueno, es que no hay otra manera. En la realidad, nosotros por nosotros mismos no tenemos fuerza de voluntad. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a que podamos tener la fuerza de poder
Recuerde, Es el el Espíritu poder Santo. está en nosotros si nosotros lo usamos para lo que lo necesitamos. Si lo activamos. Si lo activamos, Así correcto. es. Ahora hay algo bien interesante en todo esto. Ahí en Santiago capítulo 3, verso 18 hay una declaración. Ahí en Santiago capítulo 3, 18. Vamos a ponerlo en la pantalla. Ya, ahí está una declaración, pero yo quiero ponerlo específicamente solo el versículo. Santiago capítulo 3, verso 18, porque quiero hacer un comentario al respecto. Ok, dice Santiago así. capítulo 3, verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz. Dice. Así El es. fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Miren, y el fruto de justicia se siembra en paz. Yo le voy a decir a usted, yo no tenía paz, porque yo estaba en conflicto con las leyes de la vida y las leyes de la salud. No había paz, había un conflicto, porque imagínese usted, mi pobre hígado tan saturado, tan cargado prácticamente, con tanta comida, ¿qué cree que pasaba? El pobre hígado no aguantaba, Claro. había un conflicto, porque mis queridos hermanos, realmente nosotros debemos de comer muy poco. Claro, o sea, las claro. medidas de alimentación son muy pocas relativamente, no necesitamos grandes cantidades. Por eso es de que, ¿cuál era uno de mis puntos? Yo estaba prácticamente colapsando mi hígado, que es uno de los grandes filtros para la purificación, no solo de mi sangre, sino también para poder llevar toda la energía que necesita mi cuerpo. Pero ¿qué sucedía? Óigame, Bueno. a esa edad de 50 años, yo parecía, bueno, yo le voy a decir a usted, yo me hice un examen en ese tiempo, hermana Dina. Ese examen se llama T-Bars. T-bar. Es un examen de sangre que se hace. T-Bars. ¿Cómo estaba mi T-Bars? Entre otras cosas. Yo lo que estaba haciendo con el T-Bar es medir mi edad biológica. ¿Ves? Ok. ¿Cuántos años yo tenía? Y yo le voy a decir a usted, ¿sabe una cosa? Yo tenía 50 años exactamente cuando hice esa decisión. En ese entonces mi examen, mi edad biológica eran 50 años, pero mi edad física podría decirse, La ¿verdad? que te miraba. La apariencia, La que ¿verdad? Prácticamente, presentaba. yo Ajá. tenía 68 años. Wow. Quiere decir que prácticamente yo era un anciano, Sí. una persona así es. prácticamente con situaciones difíciles. ¿Por qué razón? Yo mismo había violado las leyes del cuerpo, yo había Exacto. violado las leyes de la vida y había violado las leyes de la salud. 3 leyes había violado yo. Ahora, obviamente, como violador de la ley, yo estaba muriendo, porque la paga del pecado es que Es la muerte. es la muerte. Yo Es estaba la muerte. violando las leyes. Ahora, ¿saben una cosa, mis queridos hermanos? Por eso es la importancia de la templanza. ¿Ya? Templanza. Y vamos a ir poniendo otros más ejemplos más. Es interesante porque si vamos a hablar de eso, todos tenemos ese problema y todos estamos en la misma condición porque no hay templanza, no hay control en lo que comemos, en lo que bebemos. Pero yo creo que el Espíritu de Dios conoce a cada uno de nosotros. Y puede ser que alguien esté diciendo, bueno, ese es mi problema. Pero yo quiero decirte en esta tarde, el Señor es bueno. Él da poder para que nosotros, si nosotros queremos restablecer nuestra salud, nuestra vida, tanto física como espiritual. Porque es verdad, 3 leyes, la de la vida, la de la salud y la del Espíritu. El Espíritu Santo también es, ¿verdad? No es bienvenido a causa de que nosotros no le estamos dando a nuestro cuerpo como debiéramos tratarlo, Ahora, ¿verdad? fíjense bien cómo lo pone el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 6. Miren cómo lo pone él. Vamos a ver. En segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 6. Miren, Dice así. qué cosa interesante. Dice Este- él. Dice, y en la ciencia, templanza. Templanza, Y en la templanza, paciencia, paciencia. Y en la paciencia, temor de Dios. temor a Dios. Ahora, aquí viene el comentario, Bernadita. ¿Qué es temor a Dios? Bueno, el temor a Dios es obedecerle, es hacer su voluntad. O sea, temor es principio de la tener, sabiduría? el temor de Dios es el principio de la sabiduría, el saber que si estamos violando nuestro cuerpo, estamos violando también el templo de Dios.
Ahora, yo le hago una pregunta a usted. Yo estaba, bueno, y yo le voy a decir, era un hombre muy moralista, un buen hombre, un buen siervo de Dios, digámoslo de esa manera. Era moralista, ¿verdad que sí? Así es. El hermano Ben es muy moralista realmente, un hombre, podría decirse favorecido por Dios. Pero la pregunta es, al estar llevando un espíritu intemperante, ¿ya? Falta de templanza en mi vida, ¿será que yo tenía el temor a Dios? ¿Qué dice usted? Pues no, en la realidad, sí es que si no puede haber temor de Dios si no hay templanza. Pero hermana Dina, pues yo era un hombre que prácticamente le voy a decir que lo que me faltaba nada más es casi llegar al cielo. Bueno, eso es lo que todos pensamos, pero en la realidad, de acuerdo a lo que nosotros vivimos, por eso es de acuerdo a lo que nosotros comemos y de acuerdo a lo que nosotros hablamos, eso es lo que somos. ¿Qué me faltaba a mí? Bueno, el mismo apóstol lo dice, ¿no? Que en la comida y en la bebida, en lo que comamos y bebamos, ¿qué dice el apóstol? Sea todo para la gloria de Dios. Yo estaba honrando a Dios, estaba dándole gloria a Dios. No le estaba dando Por gloria supuesto a Dios. que no. Así claro es. que no. Entonces, ¿qué era lo que había a mí? Una guerra prácticamente. Así es. Había que, no era sabio, no estaba actuando sabiamente, porque el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. El temor a Dios, Yo no estaba correcto. actuando con el temor a Dios, al contrario, estaba actuando pensando que este cuerpo era mío y yo podía hacer con él lo que se me diera la gana. Bueno, y de hecho, muchas personas dicen así, que el cuerpo, bueno, ¿y yo qué? Tengo yo que comer como me digan, si este cuerpo es mío, yo hago lo que yo quiero. Bueno, eso es una equivocación muy grande, verdaderamente, porque todo pertenece a Dios. Este cuerpo pertenece a Dios, por lo tanto, y vamos a dar cuenta Por lo hecho. por lo que nosotros hacemos. Amén, en este cuerpo. Sí, en este cuerpo. Eso es lo importante. Eso. Y eso así para es. mí es lo trascendental. Yo pude entender esto, mis queridos hermanos, que lo que yo haría en este cuerpo, tengo que dar cuentas en aquel día delante de Dios. Exacto. Y aquí dice, no tuviste temor de Dios, no O fuiste sea, temperante. No hay temor de Dios. Y bueno, y yo lo digo también porque para mí siempre digo, los temas son directamente para mí. Qué lindo que Dios le enseña a uno todas estas cosas, porque cuando nosotros vivimos la vida y según somos cristianos, pero haciendo lo que a nosotros nos gusta y como a nosotros nos gusta, comiendo y bebiendo, oiga, y eso de comer y beber está bien, eso está bien serio, ¿sabe por qué? Porque los antidiluvianos estaban comiendo y bebiendo. Por eso Dios los Bueno, tuvo que traer por a eso juicio. vino el diluvio. Por eso se perdieron prácticamente. Exacto. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Cómo era mi vida, hermana Dina? Era una vida egoísta. Egoísta, Solo estaba viviendo correcto. para mí prácticamente. Así es. Ahora, yo le voy a decir a usted qué era lo que faltaba. Faltaba uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la templanza en mi vida. La templanza, correcto. Bueno, pero aprendimos. Eso es lo bueno. Pero hermana Dina, ¿cómo aprendimos? Bueno, ya aprendimos golpeados. Con martillo. Con martillo y hacha. Y hacha. Con Así aprendimos. hachazos y martillazos. Así aprendimos. Sí, esa es la verdad. Gracias a Dios que todavía Dios nos ha permitido realmente. Exacto, eso es Ahora, así, gracias a Dios. Yo le voy a decir a usted, mire, todo lo contrario de lo que yo les voy a leer. Educación cristiana dice, los padres deben de tener siempre presente el objeto que se ha de alcanzar. Y esto es bueno. ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar nosotros? Recuerden que la meta es el cielo. La meta es el cielo. Pero para ir al cielo, dice acá, se necesita la perfección del carácter. Y aquí habla de sus hijos. Correcto. ¿Verdad? La perfección del carácter de sus hijos. Los padres que educan correctamente a sus hijos, desarraigando de sus vidas todo rasgo impropio, o sea, lo que no es de nosotros. Porque yo le voy a decir que el carácter egoísta no es de nosotros. No. El pecado no es parte de nuestra vida. No. Los están preparando para llegar a ser misioneros. Miren, ahora yo entiendo. ¿Sabe qué precioso este comentario? Sí. Yo digo, por eso yo siempre felicito a aquellos padres, a aquellas madres que tienen sus hijos chiquitos, pequeños, porque es cuando ellos, todo lo que usted les enseña a esos niños, todo, ellos lo creen. Y de acuerdo a su ejemplo, así son los niños. Y le voy a comentar un poquito al respecto. Fíjense, hermana Dina, que yo de muy tierna edad, estamos hablando de 6, 7, 8 años, estaba bien niño prácticamente, muy pobres nosotros. ¿Sabe qué hacía mi papá? Nos levantaba a las 3 de la mañana, porque ya se levantaba a las 3 de la mañana uno, ¿no? Sí, pues mamá se levantaba primero,
hacía el fuego, hacía prácticamente, ponía en 3 piedras prácticamente, ese era el pollo, le decíamos nosotros, Ajá. ¿no? Yo soy guatemalteco, ¿no? Y poníamos 3 piedras y ahí se ponía el comal y el fuego prácticamente. Pero mientras estaba dando, mientras de las brasas y todo eso, mientras estaba calentando, el fuego. mi Ajá. papá, muy estudioso de la Biblia, venía y nos abría la Biblia. La Biblia. Y fíjense, ¿sabe una cosa? Qué interesante. Porque yo sin querer, hoy en día, yo les digo a ustedes, ¿por qué en mi caso prácticamente respondí a un llamado de parte de Dios? ¿Por qué yo me convertí en un misionero prácticamente? ¿Sabe por qué, mi hermana Dina? Porque mi papá me puso, ¿qué? Exacto, él le Sí. puso en su mente, en su corazón, el principio que es para llegar al cielo. Amén. No hay otra manera. Es lo que dice acá. Así es. Por eso el trabajo de los padres en los niños. Oh, sí, Miren, eso es muy yo doy gracias a Dios importante. porque yo le voy a decir a usted, ese era todos los días, todos los días. Imagínese. Y sabe una cosa, mi papá, qué cosa más maravillosa. Cuando él venía a visitarme, eso no hace mucho tiempo atrás, cuando él me viene a visitar acá, mijo, vamos a estudiar la Biblia. Ah, todavía. Óigame. Qué bonito. Ahora viene mi papá y mire, ahora sienta a su nuera y los que están ahí dicen, vamos a estudiar la Biblia. Ahora ya no hay un pollo, ya no hay un brasero ya no hay un prácticamente, ¿no? brasero ahí, Pero mi papá siempre tenía esa costumbre. Y bueno, mi mamá murió también. Y sabía una cosa, también mi mamá. Y le decía, hey, vos Teresa, ven, vamos a estudiar la Biblia. Y ven, hijo, vamos a estudiar la Biblia. Y todos los que estaban ahí estudiando la Biblia prácticamente. ¿Saben una cosa? Eso es lo que hace acá. Se están preparando para oír y responder al llamamiento. ¿Mira? Así es, así es. ¿Y cuál es el llamamiento? Bueno. Bueno, mi papá no me decía esto. Hijo, sube más alto, entra en la escuela superior. Él nunca me dijo eso. Claro, pero era ¿no? lo que me estaba enseñando. Era lo que le a estaba subir más enseñando. alto. ¿Verdad? Exacto. ¿Por qué razón? Porque él me estaba enseñando la Los ciencia. principios. Sí, los principios y la ciencia de la templanza. Y la ciencia de la templanza. Qué Pero más bonito. sin embargo, usted sabe, hermana Dina, que uno se descarrea. No, pues sí, pero recuerde, eso es lo... Ahí están los principios. Y ahí están los principios. Es que instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no te apartará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de dos filos. Por eso usted lee aquí, de ahí dice, el que en su infancia presta servicio a Dios como niño, ¿verdad? Dice, Yes. en lo que Dice, su madre presta a el Dios, que en añadiendo a su fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, Ajá. y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, ahí está el punto, me Ahí enseñó el está, temor de ahí. Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, Amor fraternal. y en el amor fraternal la caridad. La caridad, el amor. Si yo examino cada detalle de esto, por lo menos yo le voy a decir, yo podría decirse que tengo 3 cosas. Uno es, soy muy caritativo, soy una persona que me gusta mucho el amor fraternal, soy muy temeroso de Dios, pero yo le voy a decir, en cuanto a la templanza, yo estoy trabajando mucho. Pues Mi sí. paciencia también me cuesta, hermana Dina. Sí, ¿Verdad? Sí, la verdad Y bueno, que la verdad de que, pero Dios está trabajando con nosotros. eso es lo bueno, que ya ¿Verdad que sí? empezamos a trabajar. Por eso dije, ¿verdad? Que qué lindo que el Señor es paciente con nosotros. Y ahí está, Y dice, verdaderamente, y esa es la escuela superior. Esa es la escuela superior. el que en su infancia presta servicio a Dios, añadiendo a su fe virtud, en la virtud ciencia y en la ciencia templanza y en la templanza paciencia, oiga, y en la paciencia temor de Dios y en el temor de Dios amor fraternal. Cuán importante todo eso. Y en el amor fraternal caridad. Y luego dice, se está preparando para oír y responder al llamamiento. Hijo, sube más alto, entra en la escuela superior. Ahora Eso, está preparando para que Dios le diga, ven bendito de mi Padre, Amén. heredad del reino preparado. Esa es la para fase vosotros. final que Qué nos hace lindo, falta. ¿verdad? Y yo le voy a Wow. decir a usted, hermana Dina, eso debería ser padre, no sé dónde estás tú en este momento, ¿no? Pero si tú estás
prácticamente tienen niños pequeños. Eso debe de ser tu anhelo. Sí, prácticamente. así es. Que tu hijo, en lugar de ir a una universidad o una ciencia superior, que tu hijo vaya ¿a dónde? A la escuela superior de Cristo. Que se prepare para la vida prácticamente. Y yo le doy gracias a Dios por eso, hermana Dina. Sí, la verdad. Le doy gracias a Dios porque Dios me preparó para ser un misionero. No fui, me costó, yo le voy a decir, porque no me fue fácil aceptar el llamado de Dios. No me fue fácil, pero pues gracias a Dios aquí estamos para la honra y gloria de Dios. Así es. Por eso dice por aquí. Por eso fíjese allí en segunda de Pedro. Bueno, leamos segunda de Pedro. 1 y verso 10 al 12 dice así. Acerca de esta salvación inquirieron diligentemente, indagaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir. Segunda de Pedro. ¿O es la segunda? Segunda de Pedro. Tengo la primera. Sí. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Amén. Oiga, mire lo que se necesita para que podamos nosotros mantenernos, ¿verdad? Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Ahí está. Porque verdaderamente ya sabemos, ¿verdad? Que si no hay firmeza, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Qué lindo Dios, ¿sabe? Yeah. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos? Hacer de una ciencia la templanza. ¿Por qué razón? Porque de la templanza viene el llamado de Dios. Miren, qué importante es eso. ¿Verdad que sí? Sí. Y eso para mí es maravilloso realmente. Dice, porque si haces estas cosas, bueno, nunca vas a tropezar, no, o sea, ¿verdad? Vas a seguir. Y no solo eso, nunca vas a tropezar en esta tierra y estaréis listos para entrar en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es tener un espíritu templante. Eso es qué importante. Importante tener un espíritu de dominio propio, ¿verdad? Ahora, y esa era una de las instrucciones por el cual el apóstol Pablo siempre insistió en todas sus cartas, hermana Dina. Siempre en todas sus cartas. Y ese era el propósito de tu carta. Dice, por lo tanto, siempre estaré listo para recordar estas cosas. ¿Cuáles? Recuerden. ¿Cuáles eran estas cosas? Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Los frutos del Espíritu Santo. Porque eso uno lo capacita para ser un misionero. Eso uno lo capacita ¿para qué? Para nosotros responder a nuestro llamado, prácticamente. Así es, correcto. Y si hacéis esta, dice, y vosotros ya lo sabéis, y habéis sido confirmados en la verdad que está. Y esto es una verdad presente, ¿verdad? Y dice, y esta verdad presente está en vosotros. Porque recuerden, no se logra afuera, hermana Dina. Está dentro de nosotros. Dentro, ¿verdad que sí? Correcto. Está dentro de nosotros prácticamente. Bueno. Pero fíjate, hablando de ello, como dice Pedro ahí, dice lo mismo el versículo 2, por tanto, siempre estaréis listo para recordaros estas cosas. Él dice, yo voy a estar siempre listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis. Así es. Y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Hay una verdad presente. Una verdad presente. Y eso es lo que... ¿Y cuál es la verdad presente? Bueno, es... Mire, yo le voy a decir a usted, no hemos pasado por alto esto, hermana Dina. ¿Qué es lo que hemos pasado por alto nosotros? Que nosotros hay una verdad presente. ¿Cuál es esa verdad presente? Debemos recordar, primero, Padre, Hijo y Espíritu Santo morando en nosotros. Así es. Número uno. Así es. Y de ahí, de esa morada, podría decirse, de esos huéspedes que están dentro de nosotros, nosotros ¿cómo reaccionamos? Ahí por eso dice Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Estos son los frutos, más el fruto es amor, morando, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo respondemos nosotros? Con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con templanza, y contra estas cosas que dice. No hay ley. Ahora, mire, hermana Dina, si mora la deidad de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dígame usted qué ley se puede meter ahí. Oiga, pues sí, eso es.
¿Qué ley puede necesitar? Si allí está todo. Todo, ahí lo tenemos todo prácticamente. Allí está Pero todo. ahora, cuando usted no tiene al Padre, Hijo y el Espíritu Santo en usted, ¿qué sucede? Entonces está todo lo contrario. El apóstol Pablo dice maldito. Claro, así es. Tenemos una gran maldición con nosotros. Así es, ¿Verdad que correcto. sí? Pero el llamado dice, ¿cuál es el llamado? Venir a Cristo. Porque ¿cuál es la puerta? Bueno, la puerta está abierta. ¿Para qué? ¿Verdad que sí? Para que nosotros pedid y se os dará. Y quitarnos de esa maldición. Así es, ¿Verdad que sí? correcto, Y quitarnos de correcto. esa maldición. Así Ahora, es. Pero me gustaría comentar aquí el comentario Comente. mente-carácter. Dice allí, personalidad, página 405, dice así. Los principios de la templanza deben llevarse más allá del mero consumo de bebidas alcohólicas. Oiga esto, fíjese, a veces pensamos, bueno, esto es para, ¿verdad? Bueno, y también para los que toman y todo eso, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice, el uso de alimentos estimulantes, indigestos, es a menudo igualmente perjudicial para la salud. Y en muchos casos siembra la semilla de la embriaguez. correcto. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. Oiga, en este caso, no solo también, porque ahí dice lo que es saludable. Porque aquí hay algo bien importante, hermana Dina. Nosotros, lo que yo le decía a usted, nosotros criticamos a los borrachos, porque los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Ajá. ¿Verdad que sí? Yes. Pero, ¿y los que son glotones? Porque a eso se refiere aquí, a los glotones. Dice, por eso dice, la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial. La glotonería es perjudicial. De hecho, es un ídolo. Exacto, así es. Y a usar cuerdamente lo que es saludable. No por el hecho de que sea saludable, no porque el hecho que no sea aguardiente, mis queridos hermanos, o alcohol, pues yo también voy a abusar. Aquí dice que no. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre la salud. Muy pocos son los que comprenden esto, dice. Su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno va a depender mucho de qué. El apetito debe sujetarse. Mire, el apetito debe estar... Las facultades morales y las facultades intelectuales, el futuro, la utilidad en este mundo, ser útil en este mundo y su destino eterno dependen de qué. Depende el apetito debe sujetarse, del apetito. Del apetito. Siempre, sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe de servir a la mente. Eso impactó mucho. La mente al cuerpo. Oiga eso. ¿Qué sucede? ¿Para qué está este cuerpo? Para servir a la mente. Pero obviamente estamos hablando de la mente de Cristo. No estamos en una mente carnal, porque también hay mente carnal. Claro, ¿verdad? claro. Pero estamos hablando de los cristianos, ¿verdad? Pues gente que ha nacido de nuevo. Claro, ¿verdad? así definitivamente. Es interesante porque dice, el cuerpo debe servir a la mente. El cuerpo debe servir a la mente, pero no la mente al cuerpo. Amén. O sea, porque es que mire, la mente... ¿Y por dónde entran los apetitos? Por la mente. Por la mente. ¿Y por qué es que ponen todo, lo ponen en la televisión, que ponen las hamburguesas, las botellas de guaro, de vino y de todo ahí? ¿Por qué? Porque entra por la mente. Entonces, allí donde entra la temperancia, allí entra el control consigo mismo de uno. Allí entran todos... La moderación. Exacto, el dominio propio, ¿verdad? Y la continencia, ahí entra. Y eso es cierto, mi hermano, fíjese. ¿Cuál ha sido el trabajo de Satanás? O sea, debilitar tu mente. Debilitar la mente. En la medida de que él debilite tu mente, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar contigo? Entonces... ¿Eres qué? Intemperante. Intemperante. No vas a tener templanza. Exacto. ¿Verdad que sí? No vas a tener dominio propio. No va a haber dominio propio. ¿Verdad que sí? A todo le dice sí. Sí. Prácticamente, ¿no? No va a haber continencia, no va a haber nada de eso. Así es.
Por eso, eso es importante. mire el apóstol Pedro siempre Dice- hablando del asunto. Dice Pedro allí en Primera de Pedro 3:4, 3:3. 3:4, dice así. Habla justamente de la parte exterior de nuestro cuerpo. Y que vuestro adorno no sea externo, De afuera. peinados ostentosos, a joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo. Oiga, y me impactó esto, fíjese. El yo interno. El yo interno. Esto, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Oiga, qué bonito, qué precioso. Otras esto, ¿sabe? versiones, por ejemplo, esta versión que yo digo, que yo tengo acá, dice, incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Ahí habla de un espíritu templado. Templado, así Verá, es. con templanza, dice. Ajá. Lo cual, esto es precioso delante de Dios. Imagínense, hermana Dina, un hombre con un espíritu, con una gran templanza, ¿no? ¿Qué adorno mejor que eso? Sí, oiga, pues sí, nosotros, mire, y es que es verdad, fíjese, nosotros nos preocupamos cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo nos queda la ropa, cómo nos queda esto, qué vestido más bonito, qué vestido más elegante, pero eso no tiene valor en la realidad. Eso, bueno, si tan cierto es que si puedo traerlo, lo puedo traer, pero eso no es. Y yo siempre le digo a mi Señor, lo único que yo anhelo y deseo dentro de mi corazón, que mi corazón, mi mente puedan estar aprobados por Dios. Amén. Porque verdaderamente eso es todo. Lo demás sale sobrando. Dice aquí, en Hijas e Hijas de Dios, dice, cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, ahí es lo que usted estaba hablando, cuando todo falso Dios es excluido del alma, ¿ya? Porque a veces es un falso Dios, Sí, son falsos dioses. el vacío llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. Gloria a Dios por Entonces, ello. ¿qué fíjese. tenemos que hacer nosotros, mis Ah. queridos hermanos? Aquí dice aquí, nos tenemos que despojar totalmente del yo para que el Espíritu de Cristo entre en nosotros. Así es. El tal correcto. tiene la fe que purifica el alma de la contaminación. Él es un sarmiento de la vid verdadera y produce ricos racimos de fruta para la gloria de Dios. Ay, qué lindo. precioso. Aquel Eso- que tiene un espíritu, ¿qué? Un espíritu Templante. de templanza. ¿Verdad? Sí, la Qué lindo, verdad ¿verdad? que sí, qué Un maravilloso. espíritu de dominio propio, aquel que tiene un espíritu de continencia. ¿Qué es lo que da? Una Bueno, gran, dice, Un racimo. un racimo, dice, de fruta para de la gloria de frutas Dios. para la gloria de Dios. Oiga, pues eso es lo que de verdad yo creo el Señor está esperando. Si nosotros de verdad, hoy nosotros empezamos, si es que de verdad no hemos empezado, hoy es el día que cada uno de nosotros podemos empezar a Y vivir aquí habla de racimo, hermana Dina. una vida todo. Bueno, ¿será un racimo de bananos? Un racimo de uvas. ¿De uvas? ¿Qué será? ¿De qué racimo está hablando él aquí? Aquí Que dice, él es un sarmiento de la vid, Él es un recuerden, de la vid. verdadera y produce ricos racimos de fruta para la gloria. ¿Cuáles son esos frutos? Mis Bueno, queridos hermanos, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. no hay ley. Y mis queridos Esos hermanos, son los ramos. y ese es el Eso. nivel. Yes. Aquí como prácticamente como dijo, hijo, sube más alto, entra en la Ajá. escuela superior. Así Mis es. queridos hermanos, es cuando estamos nosotros en ese nivel. Dios permita realmente llegar a ese nivel. Qué lindo, ¿no? Tener esa, justamente, ¿no? Esos ricos racimos, prácticamente, que cuando uno pase, todo mundo le encanta estar con uno. Ajá, Cuando uno les qué habla bonito, realmente ¿no? del amor de Cristo, esas personas son atraídas por ese amor. Ay, ¿Verdad que sí? Sí, ajá. Entonces dice, ¿cuál es el carácter del fruto producido entonces? El fruto del Espíritu es Es amor, Caridad. Caridad. no odio, No odio, Gozo. exacto, gozo, no descontento, no descontento, no aflicción. no aflicción, Al contrario, dice, es paz. es paz, correcto, No se irrita, no es irritado, exacto, no tiene ansiedad. Y sabe una cosa, cuando vienen las pruebas, él tiene ¿qué? Una completa sobriedad. Es tolerancia, es benignidad,
es bondad, es fe, es es- mansedumbre y es templanza. Oiga eso, Wow, ¿verdad? ese es el carácter que produce la templanza. Qué Ese es el lindo, carácter. realmente. Qué precioso. Wow, esto yo les digo a ustedes, es Por eso, el anhelo más grande, ¿no? por Y eso ahí, mire el mismo apóstol sí, Pablo. por eso fíjese No, allí. perdón, en Lucas, aquí en eh, Hechos 26, 25, mire cómo lo pone. Ok. Mire cómo lo pone. Lucas 26, 25. Ay, no, perdón, es Hechos 26, 25. Hechos 26. Ok, Sí, dice el así. escritor fue Lucas. Dice, mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Amén. Oiga, ¿Por qué le dijo? Pablo. Bueno, si nosotros vamos al contexto, al vamos al contexto. contexto 26, 24, si me ayudan en la pantalla. El contexto, el 26, 24, ¿qué estaba pasando ahí? Había un hecho Ok. bien significativo prácticamente para el apóstol Pablo. Dice así. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Te vuelven loco. Oiga. Porque él era un mire, estudioso de qué? de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. 25. Y ahora dice allí el 25, dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y 26. El 26 dice así, dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo, con Toda toda confianza, con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. De hecho público. Se ha hecho Es lo que está público, diciendo. así. O Aquí sea, el apóstol ha sido Pablo, publicado por mis por queridos él. hermanos, aquí el apóstol Pablo está compareciendo ante un tribunal, Así ante es. un magistrado prácticamente. Ahora, ¿cuál era su defensa? Pero leamos el 27, hablando de ello, porque fíjese que allí ¿Qué dice el 27? dice el verso 27. ¿Crees, oh rey Agripa, A los profetas. a los profetas? Yo sé que crees. Yo sé que crees. O sea, él está diciendo, tú ya lo has oído, tú ya Claro, lo sabes. tú crees a los profetas. Te han contado prácticamente. Ajá. Y luego sigue diciendo el 28. el 28. Dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Amén. ¿Por qué? Oiga, Por el espíritu de templanza que había en ¿dónde? En el apóstol Pablo. fíjese Qué qué cosa más interesante, maravillosa, pero ¿no? el 29 interesante, porque este hombre, fíjese, él dice, por poco y me hago cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Así es. Oiga. ¿Qué era lo que...? Bueno, el apóstol estaba compareciendo. ¿Cómo estaba el apóstol Bueno, Pablo? recordando que él Estaba encadenado. Encadenado y verdad. Y por los siempre- romanos, ¿no? Siempre sufriendo por la causa del Señor. ¿Verdad que sí? Ujú, Y por los así romanos. es, Un así. gran mensaje realmente que Sí. tiene todo esto, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué les puedo decir yo a ustedes hoy? Vemos un ejemplo del apóstol Pablo aquí justamente en Hechos capítulo 26 en adelante. Ahí están del 20, 22, 23, todo eso, un gran hecho. De un hombre con una gran templanza. Cuando un hombre tiene una templanza, ¿sabe una cosa? Hasta los grandes pueden caer prácticamente bajo el ¿qué? Bajo esa influencia Así divina es. prácticamente. Y como él dijo, ojalá que esa influencia divina los Todos. convenciera. Y no solo usted, Señor, sino también todos los que me oyen prácticamente. Ya, ¿Verdad que pero, sí? pero es Qué lindo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, pero es interesante que desde allá todavía hoy hay personas que dicen, por poco y yo acepto, pero no, todavía no. No, todavía no. Al rato, al rato. Bueno, Entonces, el mismo apóstol, a ellos mismos, a Ya. los romanos, lea 12:3. el 12:3. Mire, al mismo apóstol, recuerde que él estaba en Roma, ¿no? Así es. ¿Verdad que sí? Ahora, el mismo apóstol
Dice A la así, carta a los romanos. digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, qué lindo, ¿no? ¿qué es lo que está diciendo los romanos, mis queridos Bueno. hermanos romanos? Digo pues, por la gracia que me es dada, la Por gracia de Cristo, Así ¿ya? es. Y Él aceptó su favor, a la cual que está entre vosotros, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, con templanza. Cuando hablo de cordura, estamos hablando de templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, yo les voy a decir a ustedes, nosotros, Dios nos ha dado dones, talentos, pero también nos ha dado fe. ¿Verdad que sí? Es otro de los frutos del Así Espíritu. es, ¿Verdad que así sí? es. Ahora, la pregunta es, como dice el apóstol Pablo, conforme a la medida de fe. Conforme a la medida de fe. ¿Cómo así yo es. debo de actuar? Conforme a mi medida de fe. Así Muchos es. tienen mucha fe, gloria a Dios por eso, pero otros están caminando apenas en la fe. Pero yo le voy a decir a aquellos que están apenas caminando en la fe, no importa, apenas están comenzando, con esa pequeña fe que tengan, sigan adelante. Gloria a Dios. así Sigan es. cultivando en ustedes ese carácter, tal como el apóstol lo manifiesta prácticamente a los Gálatas. Tengan ustedes ese sentir que hubo también en mí, dice él, ¿no? ¿Cuál era el sentir de eso? ¿Verdad? Bueno, Cuando él mismo dijo, este es el fruto que ustedes deben de cultivar, el gozo, la paz, y usted lo dijo, la paciencia, benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. así es. ¿Por qué razón lo dijo él? Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. no hay Prácticamente. ley. Y en la realidad, mire, vamos a leer ahí también en Romanos, hablando de lo mismo, Romanos 12, 3, Ya lo leímos. ¿no? Sí. 12, 3. 12:3, sí. Digo pues, por la gracia que Sí, me amén. ha sido dada a cada cual que está entre vosotros. No tenga más alto Ah, concepto. oh, sí. sí, porque es que ok, Sí, sí. está bien, gracias. Ahora leamos 1 Corintios 9:25, ahí Ah, mismo, 9:25. 1 Corintios 9:25. Vamos a ver qué dice. Dice así, y todo aquel que lucha en todo demuestra templanza. Fíjese lo que dice. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros una incorruptible. Mis queridos hermanos, aquí todo es una lucha. tenemos todo. que luchar por tener templanza en nosotros. Todo es una lucha. Dominio propio, ese Dominio es el propio. otro sinónimo prácticamente, Ajá, ¿no? dominio propio. Tenemos que tener sobriedad, moderación de nuestro carácter, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que tener también, esa es una virtud moral, realmente, es continencia, entre otras cosas. Así Ahora, es. yo termino con esto, hermana Dina. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo, ahí le está hablando, Ok. producen los frutos de su espíritu, ahí en camino a Cristo. Ok. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu. Vimos Así amor, es, paz, gozo, ¿verdad que así sí? es, ¿Verdad que sí? correcto. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Ya no se conforman a las concupiscencias anteriores, o sea, la manera pasada No, de ya vivir, no, esa es la manera. sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Así Reflejan su carácter y se purifican a sí mismo como Él es Él puro. Así es. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las aborrecen. cosas que en otro tiempo amaban. Qué lindo. Que el Señor les bendiga. Que Dios nos bendiga y nos ayude, ¿verdad? Porque verdaderamente el Señor quiere prepararnos. Amén. Oh Padre Santo, en esta Gracias, tarde Señor. te agradecemos, Señor, por tu palabra. Agradecemos por los consejos que tú has dejado para cada uno de nosotros. Perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos, oh Danos, Dios. Dios mío, el deseo, el querer como el hacer tu buena voluntad. Amén. Que el Espíritu Santo esté siempre guiándonos a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión.
el Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.